enviado para predicar su palabra, aleluya. Amén. Y los que tienen como acompañarme para la lectura de la palabra, les invito para que abran la Biblia en el primer libro de Génesis, en el capítulo número 1, el verso 26. Un verso muy Amén. conocido por todos los que leen la Biblia. Amén. Aleluya. Cuando lo tengan pueden confirmarlo con un amén. Amén, amén. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aleluya. Amén. Bueno, en esta tarde quisiera hacer referencia al inicio de este versículo donde dice, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aleluya. Aleluya. Es decir que Dios desde este mismo momento está haciendo un llamado al ser humano para que nosotros volvamos a esa imagen que Dios en el principio impregnó en nosotros. Amén, amén. La Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios. Amén. Y eso nos deja dicho en santidad. Porque nuestro Dios es santo. Amén. Y por lo tanto el ser que Él creó fue un ser santo. Amén. Pero conocemos la historia del pecado. ¿Qué hizo el pecado? El pecado lo que hizo fue, hay una palabra muy maluca, pero bueno, vamos a decirla. El pecado degeneró al hombre. Porque Dios lo hizo santo, Amén, puro amén. y sin mancha. Amén. Pero cuando llegó el pecado al hombre, entonces el pecado lo conllevó a hacer cosas que él no quería hacer. Amén, amén. Porque eso fue lo que hizo el pecado en el ser humano. Actuar o hacer cosas en contra de lo que Dios quiere. Amén. Entonces no quiere decir que Dios hizo al hombre así malo, no. La Biblia dice que cuando Dios iba haciendo todas las cosas, dice, y vio Dios que era bueno. Amén, amén. Y no fue la excepción. Si leemos la Biblia en Génesis, vemos que cuando arrancó con la creación en el primer día, y así sucesivamente en todo el día, y fue el día y la noche, o el día y la tarde, y todo estaba bien. Amén. Al igual cuando culminó en el sexto día la obra cumbre, que somos nosotros, gracias a Dios, el ser humano, ahora a este ser, oiga, lo hizo, digo yo, con más especialidad. Porque mire, ahora él, de lo que ya él había hecho, tomó de lo que ya estaba hecho para formar el ser humano. Y la Biblia dice que formó del polvo de la tierra, y entonces sí, a los demás, a los animales que son los otros seres que tienen vida, en cuanto a que respiran, a ellos no les dio esta facultad, sino que con el poder de su palabra dijo que se hagan y así fue. Pero con el ser humano fue diferente. A nosotros nos dio algo hermoso. Aleluya. Y algo hermoso fue que nos dio el soplo de vida, Amén. nos dio espíritu de vida, nos dio de Él algo especial y es el espíritu. Amén, amén. Entonces nosotros somos especial para Dios, nos dio soplo de vida y entonces sí, nosotros somos el ser humano y somos pertenencia de Dios. Amén. Todos los seres humanos son de Dios. Todo, porque Dios fue el quien hizo la primera pareja y a ellos les ordenó, multiplíquense y llenen toda la tierra. Y gracias a Dios, por eso hoy estamos nosotros por la orden de esa palabra. Que lastimosamente la historia nos demuestra que el pecado nos apartó, nos alejó de Dios, pero Dios en el principio dejó esta hermosa bendición. Y mire lo que dijo, hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque ya el hombre estaba perdido en delitos y pecados. Y como el hombre estaba perdido en delitos y pecados y no había quien lo sacara de esa condición, entonces la Biblia dice que Dios desde los cielos miró hacia los hijos de los hombres para ver si había un entendido que buscara a Dios, y dice la Biblia que no encontró ni uno. Amén, Y amén. por esta razón, amables amigos, al Dios no encontrar ni uno bueno, entonces Él mismo vino a rescatar lo que estaba perdido. Amén, amén. Y entonces Dios, dice la Biblia, en la primera carta del apóstol a Timoteo, y el capítulo 3, verso 16, dice, Dios se manifestó en carne.
Y cuando Dios vino en la manifestación en carne, en la persona de Jesucristo, entonces Él vino predicando este evangelio. Y aproximadamente un lapso de tiempo, se cree que fueron 3 años y medio, en el cual él estuvo con ellos enseñándoles esta parte, porque desde el ministerio de él comienza después que lo bautiza Juan en el río de Jordán, y aproximadamente fueron unos 3 años y medio. Allí comenzó y enseñó a unos hombres, y después, óyase bien, después que fue muerto y resucitado, y antes de irse para el cielo, entonces dejó una grande comisión. Pero se la dejó a ellos en ese momento. Pero ya la Escritura tenía clara y dice, hagamos al hombre. Amén, amén. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hizo fue degenerar, como dijo ahorita la palabra. Lo apartó de Dios a hacer cosas desastrosas. Y por eso Dios convoca desde el principio que al hombre hay que hacerlo conforme a la imagen de Dios. Amén. Porque la imagen de Dios se perdió desde que Adán y Eva pecaron. Pero ¿sabe una cosa? Aunque esta historia fue un poco tristonga, digámoslo así, en Cristo lo que se había perdido, ahora tenemos la grande bendición que somos hechos y amados hijos de Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Y lo voy a leer en la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan nos dice esta parte que le acabo de decir. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, mi amigo. La bendición que tiene usted y tenemos nosotros los que recibimos a Cristo. Porque el pecado lo que hizo fue separación entre Dios y el hombre, porque es que Dios no gusta del pecado. Pero como el pecado tiene solución en Cristo, el que tiene a Cristo, entonces lo tiene todo. Porque el pecado es perdonado en Jesucristo. Y cuando el pecado es perdonado en Jesucristo, somos pertenencia del Dios Todopoderoso. Y donde quiera estemos, tenemos un buen llamado. Aleluya. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Capítulo número 1. Dice la palabra de Dios, aquí en este versículo, creo que es del verso 11 en adelante. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y mire la bendición más grande, amigo y hermano, en esta tarde. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Es el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe por qué? Porque debajo del cielo no hay otro nombre en el cual el ser humano pueda tener salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado y de la muerte. Porque el pecado, cuando llegó al ser humano, lo que hizo fue condenarlo. Amén. El apóstol también dice en el capítulo número 6:23 de Romanos, dice, la paga del pecado es la muerte. Amén. Triste, ¿verdad? Eso es triste, la paga del pecado es la muerte. Pero sabe que no se queda allí. Pero dice, pero la bendición, el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, es vida eterna. Aleluya, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, es decir, a esos que se entregan a Jesucristo, a esos que reciben a Jesucristo. Entonces, los que reciben a Jesucristo, estamos siendo formados, como dice en el principio, hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque anteriormente nuestras acciones eran contrarias a Dios. Pero cuando Cristo cambió nuestra vida, ahora Dios nos mandó a través de Jesucristo en su manifestación. Y dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Eso sí, el Señor es un Señor caballero. Amén. Bueno, Ciro, oiga, un señor caballero, gloria a Dios. Entonces el Señor mandó y dijo, vea, esto no es obligado, porque nadie en obligado camina. A los que lo sueltan, arranca porque arranca para otro lado, ¿verdad? Y entonces se dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Es decir, es decisión mía, es decisión de usted. ¿Por qué? Porque el pecado lo que nos hizo fue condenar. Pero Cristo nos vino a salvar. Amén. Y Cristo convocó a 12 hombres y a ellos les encomendó. Y como ellos eran unos seres humanos igual que nosotros, tuvieron que cumplir su ciclo de vida y murieron. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Porque el evangelio ahora se predica, es por Jesucristo, el dueño de este evangelio. Entonces esta orden está en nosotros ahora aquí y en esta región de la Sierrita y en cualquier parte del mundo. Cristo nos ha dicho, prediquen el evangelio. Y nos dice, hagamos al hombre. De pronto dirán las muertas, pero es al hombre, las mujeres no. No es que hombre está hablando de los seres humanos, ¿verdad? Entonces los líderes que el Señor nos ha puesto por acá,
el Señor nos ha convocado, mis hermanos y hermanas. Amigos que están esta tarde, no vayan a creer que estamos aquí porque no tengamos nada que hacer en la casa. No, es que estamos cumpliendo ese mandato de Dios. Hagamos al hombre conforme a la semejanza de Dios. ¿Y sabe cuál es la semejanza de Dios? Vivir en santidad como Dios lo manda. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo venga, Él viene por los suyos. Amén, amén. Y los suyos tienen el nombre invocado en su vida. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y miren cómo termina diciendo el verso. A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, qué maravilla, ¿verdad? Oiga, a los que creen. Es a los que creen. Pero de pronto un día alguien me dijo, pero es que yo también creo. Si es verdad. Y no se deje quitar esa parte. Porque eso está muy bien. Pero no solamente se quede en creer. Porque el creer implica obediencia. Amén. Y cuando Cristo venga, viene por su pueblo, el cual ha sido formado a través de sus discípulos. Y en esta tarde estamos aquí de parte del Señor Jesucristo diciéndole que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Aleluya. Porque sin Cristo no hay salvación. El pecado nos condenó. Y se lo voy a mostrar por la Biblia, porque de pronto alguien puede decir, eso es puro cuento de los evangélicos, para llamar adeptos, qué sé yo. No, la palabra de Dios, porque encontramos gente que dice que yo no le creo al hermano Oni, no le creo al pastor. Yo creo lo que dice la Biblia. Bueno, créale lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Capítulo 5, verso 12 de Romanos. Miren lo que dice mi amigo en esta tarde. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, está hablando de la simiente del ser humano, aleluya. Y dice, por un hombre y por el pecado la muerte. Nos las está explicando así claritamente. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, como dice la propaganda por ahí, ahora yo no puedo decir saco mis 5. No, es que todos los seres humanos quedamos allí cobijados o arrastrados, no sé cómo sería la palabra que me entienda, pero el pecado nos arropó, nos encerró a todos y nos llevó fue a la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y sabe quiénes eran esos? Los seres humanos. Eso eran los que se habían perdido. ¿En qué? Amén. En el pecado. El pecado nos alejó de Dios, pero en Dios hoy tenemos cercanía. Es en Jesucristo y es a través del Evangelio. ¿Y por qué en el Evangelio? Porque el Evangelio es el gran poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que el propósito en esta tarde es, hagamos al hombre. ¿Pero cómo? Conforme a la palabra de Dios. Ser cristiano, ser seguidor de Jesucristo. Y por eso Cristo nos ha convocado a que le llevemos esta palabra a todo el mundo. Y cuando Él estuvo aquí en esta tierra, entonces en el capítulo 24 de San Mateo, podemos mirarlo allí en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 24, mire qué hermoso el Señor nos habló cuando Él mismo estaba predicando, porque ahora lo hacemos nosotros. Pero mire lo que dijo mi Cristo cuando Él mismo estaba en su ministerio de la predicación de su palabra. En el capítulo 24, mire lo que dice la palabra de Dios. Desde el verso 13 en adelante, mire lo que dice. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice el número, el que sigue. Estaba en el 13 y el 14 es el verso clave que te quiero que lo escuches en esa tarde. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Es decir, que no va a quedar ningún rincón de este globo terráqueo donde se anuncie la palabra de Dios. Y dice, y será predicado este evangelio para testimonio, aleluya, gloria a Dios, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero ¿cuál será el fin, mi amigo y mi amiga? El fin de la predicación del evangelio. Porque así como un día tuvo un inicio su predicación, que fue Jesucristo el primero que lo predicó, un día también se va a dejar de predicar el evangelio. ¿Y sabe cuándo será esto?
cuando Cristo venga por su iglesia, aleluya. Y por eso hoy nos ha enviado a este lugar a decirle que usted y yo necesitamos a Jesucristo, para que cuando Él venga, nos vayamos con Él, aleluya. Y cuando se termine la predicación de la palabra de Dios, usted y yo estemos con Jesucristo, reinando por toda la eternidad. Porque la orden de Él, hagamos al hombre, y el hombre hay que vivir en paz y en santidad. Así que le doy gracias a Dios. Colóquese en pie. Y quiero dejarle este consejo de parte de Dios, amigo y amiga, en esta tarde. Cristo te ama, te quiere salvar. Amén. Cristo viene por un pueblo. Cristo viene por una iglesia. Y todos debemos estar listos para que cuando Él venga, nos vayamos con Él. Así que en esta tarde la puerta está abierta. Recíbele en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga a todos.